Eh, No, ponlo más Perfecto. fuerte. Muchísimas gracias. Primero que nada, un saludo para el señor Velastegui y el señor Arizaga. Gracias por regalarnos este tiempo y saludos con todos. Mi nombre es Javier Ordóñez y más allá de ser el presidente de Creo Colombia, soy el representante de los ecuatorianos que vivimos en Colombia. Eh, Entiendo cuando ustedes dicen que es un honor servir al Ecuador. Para nosotros también lo es. Y lo hacemos desde nuestra trinchera con una diferencia enorme. Nosotros no lo hacemos de manera rentada. Nosotros lo hacemos porque queremos a nuestro país y porque queremos que esto se solucione. Porque la realidad que está viviendo nuestra gente no solo la vivimos nosotros. Sé que quienes están en los servicios consulares también son migrantes, pero hay una diferencia enorme entre ser migrante con un sueldo seguro y ser migrante buscando el pan de cada día como lo hacen los millones de ecuatorianos que nos tocó vivir afuera. Eso es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero que entiendan que cada cosa que personalmente yo voy a decir, lo digo en representación de la gente que todos los días tiene problemas, sufre realidades y necesita que el Ecuador no se olvide que porque nosotros no estamos viviendo en el país, hemos dejado de ser ecuatorianos. No somos cifras, nosotros somos seres humanos que tenemos necesidades y que tenemos problemas que se presentan día a día, más aún cuando estamos en un país que no es el nuestro, en una cultura totalmente distinta. Y en el 90% de los casos hemos salido porque nos ha tocado y no porque hemos querido. Eh, Voy a ir de atrás para adelante y la verdad sé que tengo 3 minutos, pero sí me voy a tomar unos dos más porque hay cosas que es necesario que yo sí mencione. Lo que escucho que se menciona en este momento es casi exactamente lo que escuché del señor canciller en la intervención que tuvo en la asamblea. Porque como dijeron, yo como representante uno, de Creo, y dos, de los ecuatorianos, es mi obligación estar empapado para darle a mi gente la realidad de la percepción que yo tengo, a pesar de que cada uno tiene su percepción propia. En el tema de los costos de los aranceles, es cierto que se subieron los aranceles en partidas específicas y en una cantidad porcentual muy pequeña. Pero lamentablemente esa cantidad porcentual se hizo específicamente en las partidas que más afectan a los migrantes o a los usuarios de los servicios de los consulados y de las embajadas. Además de que se subió en los pasaportes. Hago un paréntesis. En el tema de los pasaportes, y ya que el señor vicecanciller mencionó que las cifras de los países vecinos del Ecuador son muy bajas, el señor canciller mencionó en su intervención en la asamblea que, por ejemplo, Colombia, que es las cifras que yo conozco y las conozco a la perfección, el pasaporte cuesta $169, lo cual es impreciso. Cuesta 169,000 pesos un pasaporte para 10 años con chip, con microchip y con todo lo que se le quiera poner. Cuesta en Colombia, en Ecuador, en China y en cualquier lado $40. No los $169 que se mencionó. En realidad creo que hay una imprecisión, son 169,000 pesos que cuesta el pasaporte colombiano. Entonces, y así con varias de las cifras que se manejaron en ese momento, que yo personalmente me di el trabajo de constatar y contrastar, lamentablemente no fue exacto el tema. Nosotros los migrantes de América Latina, tenemos características diferentes dependiendo de la situación geográfica. Por ejemplo, en el tema de Colombia, al estar tan cerca de Ecuador, la migración es una migración mucho más informal que el resto de países. ¿Por qué? Porque hasta hace poco y hasta ahora cruzar la frontera terrestre es muy sencillo a pie, lo que hace que en Ecuador no se conozca y tampoco en Colombia se tenga idea de la cantidad real de ecuatorianos que estamos viviendo en Colombia. La informalidad que existe acá es bastante alta. Mis compañeros se van a encargar de seguirles diciendo todas las cosas de forma, que no contestan los teléfonos, que las citas son para un mes, que el servicio es pésimo, que nos tratan mal, que cuando llegamos a la embajada tenemos que atenernos a que el guardia nos dé un papelito y que en redes sociales no hay información, que las redes sociales solo sirven para decir lo que se hace en Milán, que cuando hay un festival de comida en Venecia, pero lo que pasa en el país específico, eso no se divulga. Y lamentablemente no se divulga porque no se hace, no hay que divulgar. Ese es el problema grave. Y lo digo porque lo estamos viviendo y porque lo estamos viendo.
Más allá de esas cosas de fondo, perdón, de forma que ya mis compañeros lo van a seguir diciendo, que ya lo dijeron, hay problemas de fondo, como por ejemplo que no, ningún consulado, ninguna embajada tiene cifras reales de que la cantidad de ecuatorianos que están residiendo en el país. Ejemplo, Colombia. Que cuando se hacen los estudios para subir los aranceles, se hacen en base al consulado de Madrid y al consulado de Nueva York. Consulados de primer mundo, con sueldos de primer mundo. En América Latina hay realidades, sin tocar a Venezuela, que es una realidad totalmente fuera de lógica. La realidad de Colombia, puntualmente, que es a quien yo represento, no justifica que haya unos aranceles tan altos. ¿Por qué? Porque la gente del que está acá no tiene trabajo formal, porque la gente que está acá, en su mayoría, en el 90%, son indígenas, que cruzan a pie la frontera cargando mercaderías y que se quedan aquí porque ya tuvieron hijos. Nosotros personalmente hemos identificado que el mayor problema que tenemos los ecuatorianos viviendo afuera es que dejamos o perdemos ese entusiasmo por hacer que nuestras futuras generaciones sigan siendo ecuatorianos. Ningún ecuatoriano residente en Ecuador tiene la preocupación de querer que sus hijos sean ecuatorianos. Y eso es un problema para el Ecuador. No que no contesten los teléfonos, porque al final lo van a hacer. Lo importante es saber y sentir que nuestro país no nos ha dejado, que nuestro país no se ha olvidado y que hemos dejado de ser un problema. Eso sentimos, señor vicecanciller. Cada vez que nosotros nos acercamos a una embajada, sentimos que los funcionarios de carrera o puestos a dedo o como sea, para ellos nosotros somos números, fríos números, y en realidad somos seres humanos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque nosotros nos hemos dado el trabajo de estar cada uno con la gente, no solo por campaña política, sino por convicción y por amor a nuestro país y a nuestra gente. Hay cosas fundamentales que se deben señalar. Hay cosas fundamentales como, por ejemplo, en su mayoría, las personas que estamos aquí, gracias a Dios, tenemos la fortuna de tener ciertas habilidades, capacidades o estudios. Por ejemplo, somos profesionales, empresarios, y cuando hablan de que ha habido disminución de funcionarios y que hay que entender y que se ha tenido que bajar el presupuesto, una de las primeras cosas que hacemos los empresarios es bajar los costos, los gastos. Y si bien es cierto, en el momento en que se eliminan personas, se bajan los gastos, hay ejemplos como por ejemplo, redundantemente, la persona que llega a Colombia a cumplir su función encargada o definitiva o como sea, lo primero que hace es contar con $2,000 para buscar un sitio donde vivir. Y esto está pasando en cada uno, y lo digo porque me he dado el trabajo de averiguar y de preguntar. $2,000 para encontrar un sitio donde vivir que salen del presupuesto de los ecuatorianos. En Colombia, con $2,000 se puede conseguir un arriendo de una casa de 8 millones de pesos. Es decir, lo que en Ecuador serían $8,000 teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva. Estamos hablando de que si hay 300 funcionarios que tienen esa subvención de $2,000, ahí son $600,000. ¿Por qué hoy no estamos para topar temas como que lo que decía algún compañero, que hay personas que están preparadas como para cumplir esas funciones? De pronto no va por ese lado. Pero económicamente para el Ecuador sería mucho más rentable hacer ese tipo de cosas, pensar ese tipo de cosas y planear ese tipo de estrategias. Somos el gobierno del encuentro que está presidido por un empresario, por un hombre de empresa que está dispuesto y que siempre ha luchado para bajar costos, para mejorar todo este tipo de cosas. De eso se trata. Nosotros queremos sentir que los consulados están hechos para nosotros y que no que son una oficina del registro civil que se rige simplemente a lo que el registro civil dice, por ejemplo, en el tema de costos, en el tema de aranceles. Nosotros queremos sentir que si se baja un arancel, que no sea el arancel para nacionalizar al futbolista extranjero, sino que sea el arancel de lo que a nosotros los ecuatorianos nos sirve, como apostillar una partida de nacimiento o sacar una cédula. Eso es lo que nos hace sentir que nuestro país se preocupa por nosotros. Y si es cuestión de dinero, pues abaratando costos también se puede ahorrar dinero. El tema de los servicios virtuales en Colombia es muy complicado porque, como les he dicho, el 90% de la migración en Colombia es indígena y tiene muy poco acceso al tema de la tecnología. Pero si se puede hacer,
lo importante es que se socialice. Hay una cosa fundamental que yo debo decir y está en el informe que presentamos como Colombia. Una de los principales falencias que tiene el consulado para no poder cumplir sus funciones no es tanto que no quieran hacerlo, es que no pueden y están atados de manos, porque al ser dependientes, al ya no ser consulado general, sino simplemente una oficina consular, el presupuesto, hasta para comprar un lápiz, necesitan de que el embajador dé su autorización. Y lamentablemente, uno, por pandemia, aunque esto no es desde pandemia, es desde mucho antes, el embajador nunca está en el consulado. Nunca está en la embajada. Y lo digo porque yo voy y me doy el trabajo de hacerlo. Entonces, en el momento en que el consulado es totalmente dependiente de que el embajador, cuyas funciones son preocuparse de las relaciones internacionales, me puedo equivocar, no conozco, ojo, no es que así es. De lo que yo entiendo, el embajador se preocupa de las relaciones internacionales del Ecuador y el cónsul es quien se encarga del bienestar de los ecuatorianos. Pero si el cónsul no tiene autonomía, no puede hacer absolutamente nada. Y es así porque eso lo hemos vivido y lo hemos vivido en campaña, lo hemos vivido yendo todos los días. Y voy a terminar diciéndoles que muchas de las falencias que se presentan no solo son por la tecnología. Yo oí al canciller que dijo que a veces depende también de que las líneas telefónicas colapsan. Pero yo he sido testigo de que cuando estamos en consulado hay 5 o 6 personas haciendo nada. El teléfono está sonando por mucho tiempo y nadie contesta. Si estamos haciendo teletrabajo, es importante que esto se pueda delegar. Quiero pedirles que entiendan nuestra posición. Mi posición personal es defender a los ecuatorianos en Colombia y, como ustedes dijeron, es mi obligación que se sepa lo que está pasando para que en la medida de lo posible se pueda dar solución. Se me quedan muchas cosas, habrá más reuniones, les agradezco por este tiempo y ha sido un enorme gusto poder hablar con ustedes.